A toda madre. A toda hija. Un podcast entre madre e hija. Entre dos generaciones. Dos puntos de vista. Platicando un poco de todo. Y un poco de nada. Soy Johanna González Cos. Soy Yohis Calanchini. Bienvenidos. Hola, hola. Bienvenidos a un nuevo capítulo de A toda madre, a toda hija. Después de una larga pausa de varios meses que tuvimos que tomar. Muchas gracias por la confianza, por esperarnos, por estar pendientes. Y es justo por y para ustedes que estamos aquí de regreso. Y justo en este capítulo les voy a platicar un poco el por qué tuvimos que pausar nuestro podcast. Pues yo solo quiero decirles que dentro de todo tuve que hacer acopio de mucha paciencia y ponerme en los zapatos de Yohis, porque no estaba entendiendo por qué quería pausar el programa cuando estábamos tan emocionadas con él. Y pues bueno, ahora lo sé y por eso queremos compartírselos para que ustedes sepan qué es lo que pasa en la vida de dos mujeres. Pues ustedes saben que siempre en nuestro podcast hemos hecho mucho énfasis en la parte de salud mental y consideramos que es algo vital, puesto que si no estamos bien con nosotros mismos no podemos estar bien en todo lo demás que hagamos. Entonces para mí fue muy difícil tener que tomar la decisión de justamente pausar este proyecto, que era algo que empezamos con mucho cariño, con mucha emoción y que es algo que disfrutábamos hacer juntas. Pero llegó un punto en el que sentía que ya no podía más. Empecé a sentir demasiada presión por todos lados y decidí que era momento de enfocarme en lo más importante, que era mi salud mental. Ya voy a llorar, obvio, porque saben que soy muy chillona y porque además pues hablar de uno mismo y de lo que nos pasa pues nunca es fácil, ¿no? Pero sí estoy compartiéndolo con ustedes, creo que es porque lo considero importante y porque quizá mi experiencia y lo que yo les pueda compartir pues a lo mejor les sirve, a lo mejor se identifican. Yo llevo mucho tiempo con ansiedad. Antes no sabía exactamente qué era lo que me pasaba. Me tardé en entenderlo y en poderlo nombrar. Y todavía sigo en el proceso de entenderlo, de asimilarlo, de trabajar en ello y de trabajar en mí. Como saben, soy psicóloga y en teoría uno pensaría como, bueno, pues si eres psicóloga tienes más herramientas y tienes más cosas como para poder manejar tus emociones. Pues sí, pero a fin de cuentas soy humana y pues como humanos a veces nos equivocamos y nos creemos de repente superpoderosos y pues yo sentí que yo podía con todo y que yo podía con todo sola y pues ahí fue mi gran error porque evidentemente llegó un punto en el que me di cuenta que ya no podía más y creo que es importante no llegar a esos extremos y que en cuanto empezamos a sentir que algo no está bien sepamos pedir ayuda, ¿no? Tristemente todavía existe como la idea de que pedir ayuda pues no está bien y todavía ciertas cosas de salud mental siguen siendo tabú y creo que eso tiene que cambiar porque como les decía, si no estamos bien nosotros, si no está bien nuestra salud mental, si no nos enfocamos y trabajamos nuestra salud mental y lo ponemos como prioridad, de verdad lo demás empieza a no funcionar. Entonces
creo que en ese tiempo aprendí una gran lección en donde, por supuesto, que el hecho de vivir una pandemia con todo lo que esto implica y conlleva, eso hizo que lo que según yo estaba pudiendo manejar sola, pues de repente con el encierro y con el cambio de rutina y con tantas cosas que suceden cuando te enfrentas a una situación así y a tantos cambios, pues por supuesto que mi ansiedad y todo lo que yo estaba intentando cargar y frenar sola, pues se derrumbó, se exacerbó y me puse mal, y tuve que frenar y pedir ayuda y permitir que me ayudaran y que la ayuda llegara. Ahora ya se los puedo platicar, ya estoy mejor, pero pues fue un proceso muy complicado y doloroso, no solo para mí, pero pues para la gente que me rodea, especialmente mi mamá. Entonces, pues bueno, ya les di ahí un breve resumen de por qué la pausa y pues ahora les estaremos platicando un poco acerca de la ansiedad, que es un pues mal que últimamente se presenta con cada vez más frecuencia en la gente y que a lo mejor ustedes lo han experimentado o quizá no, y qué suerte, o a lo mejor sí, ni siquiera saben que lo han experimentado. Entonces pues ojalá lo que les podamos compartir aquí pues les sea de ayuda y pues como siempre gracias por la confianza y pues bueno, este es el capítulo de la ansiedad y en específico de mi ansiedad, porque por supuesto que cada quien vive las cosas de distinta forma, ¿no? Entonces, pues bueno, aquí pues, vamos. En base a todo esto que les platicó Yohis, pues por supuesto yo no entendía qué es lo que le estaba sucediendo y pues me tuve que poner a estudiar un poco para ver de qué manera podía yo ayudarla y tomé algunas notas que a mí me gustaría compartir con ustedes. Yo le titulé La importancia de distinguir y reconocer lo que nos está sucediendo, porque creo que eso es primordial. Uno tiene que saber en qué etapa de tu vida o qué trastorno o qué cosa está haciendo que no pueda ser funcional. Entonces quiero decirles que la ansiedad es un trastorno y cuando se encuentra en crisis, tus miedos se amplifican, se tienen pensamientos distorsionados y obsesivos, preocupación excesiva sobre algún tema. La ansiedad te hace pensar cosas que no son, pero que la persona con estos episodios las vive como reales. Los que estamos alrededor tenemos que entender que no están en una etapa funcional y que nosotros, en vez de enojarnos, como podía ser a veces mi caso, tienes que ponerte en sus zapatos, hablar las cosas por su nombre y ver qué intervención puedes hacer. Si te identificas con trastornos de ansiedad o de pánico que te están causando angustia, estrés, miedo, celos, depresión, es importante que pidas ayuda, porque como decía Yohis, sola no puedes. Y no puedes porque estás metida en ese mismo como remolino de emociones que no te deja ver qué es exactamente lo que te está sucediendo. Sabes que estás mal, sabes que algo no te está funcionando normalmente, pero no alcanzas a ponerle el nombre o dar el diagnóstico exacto de qué es lo que te pasa. Últimamente, por cómo se vive en las ciudades, es muy frecuente que muchísimas personas presenten síntomas de ansiedad. Y si nos enfocamos en el tiempo de la pandemia, pues con muchísima mayor razón. Todo esto se ha exacerbado muchísimo. Pedir ayuda a un especialista, que puede ser un psiquiatra, un psicólogo, te va a ayudar a que tu ansiedad se libere y que la puedas compartir con una persona especialista en salud que sepa cómo guiarte en estos momentos que son de muchísima dificultad.
dejarte medicar, si es necesario, es una gran ayuda. Y recuerda que los que conviven con la persona que está sufriendo estos trastornos de ansiedad, ni siquiera los conocen, a lo mejor nunca los han vivido, no saben por las etapas que esa persona está pasando. Y bueno, yo debo de decir, a mí nunca me han dado episodios de ansiedad o de angustia tan exacerbados. A lo mejor la angustia que te da es cuando vas a presentar un examen, o en mi caso alguna vez que tuve que dar mis cursos de tanatología, o cuando te vas a presentar ante una cámara. Eso es normal que te suceda y que te dé esa angustia que dices, ay, tengo mariposas como en el estómago. Pero esa angustia muchas veces es un impulsor que te va a hacer que seas más atrevida a ciertas cosas. Pero cuando esta ansiedad se pasa ya de la rayita normal, te paraliza. En vez de ser un motor, es un paralizante. No te culpes, jamás te culpes, y pide comprensión, apoyo, y enséñales a las personas que están junto a ti cómo pueden ayudarte. Tampoco se debe culpar a las personas que están junto a ti de causártelo, porque nadie te lo causa. No es el exterior el que te lo causa, ni las personas que viven contigo las que te lo causan. Quizá te lo detonan, pero no es la causa principal. Eso es lo que yo viví con Yohis y pues bueno, creo que ella tiene muchísimo más que decirles. Yo creo. Pues sí, efectivamente, como decía mi mamá, probablemente todos hemos sentido en algún momento de la vida ansiedad, sobre todo por el tipo de vida, el tipo de sociedad en la que vivimos, en donde todo es rápido, donde todo es a prisa, donde todo es bajo presión. Y por supuesto que hay cosas que te pueden hacer sentir ansiedad, pero digamos que esto podría ser algo normal, como cuando de repente sentimos estrés o cuando sentimos miedo, que son emociones pues de alguna manera normales y útiles que nos permiten pues sobrevivir, ¿no? Porque nos generan algún tipo de alerta que nos hace pues poner atención para pues no morirnos, ¿no? Además, sabes que, Yohis, te suben las endorfinas. O sea, esos miedos te suben las endorfinas. Por eso es que te estás como más alerta, ¿no? Exacto, o sea, te pueden servir como para adaptarte a ese momento, esa situación que estás experimentando, ¿no? Es, digamos, como una respuesta normal frente a situaciones que de alguna manera te llevan como un poco más al límite, ¿no? Entonces son emociones que de alguna forma pues te protegen. Pero, por un lado, aunque estas emociones pueden ser muy útiles, pues te hacen estar alerta y te pueden ayudar a ser más productivo, a realizar mejor tu trabajo, etcétera, etcétera. Como decía mi mamá, de repente si cruzan la rayita de lo normal, de lo útil, de lo adaptativo, pues más que ser algo que nos ayude y que nos impulse, va a ser algo que nos obstaculice, que nos paralice, ¿no? Yo quisiera decir algo, Yohis. En todo este tiempo en el que Yohis estaba sufriendo su trastorno de ansiedad, ella era muy, muy eficaz en su trabajo. O sea, ese nunca lo dejó paralizado. Siempre estuvo haciendo su trabajo, siempre estuvo haciendo sus cápsulas de reconectar con Yohis, trabajando como psicóloga del colegio. Todas esas cosas las hacía, aunque al final le causara una gran angustia, pero ¿no? No, ahí más bien fue que como de alguna forma como mecanismo de defensa para no venirme abajo frente a una situación que sabía que me podía generar ansiedad, como es de repente entrar en una... A mí los cambios y así me generan ansiedad porque soy alguien a la que le gusta como planificar y tener todo como ordenadito, estructurado, y cuando me llegan cambios así de fuertes en donde hay mucha incertidumbre y no sabes cuándo va a acabar, por supuesto que eso me genera más ansiedad de la normal, ¿no? Entonces, para no venirme abajo, como que lo que decidí yo hacer es empezar a hacer
súper productiva y entonces empecé 1000 proyectos y empecé con justo reconectar y entonces hacía videos para mi trabajo y hacía posts para mi Instagram de psicología y fue cuando decidí que hiciéramos el podcast y entonces yo buscaba estar ocupada como todo el tiempo y tener como una rutina para justamente no tener espacio para que esta ansiedad se desbordara, ¿no? Entonces, justamente, como que llegó un punto en el que, pues por más que yo tratara de seguir con la rutina y seguir, según yo, con mi vida normal y tener 1000 proyectos y 1000 ocupaciones, de repente empecé a sentir que era demasiado todo y es que sí era demasiado, quiero decirles que sí era demasiado. Y justo soy alguien que se presiona mucho todo el tiempo, que sí, que soy como muy perfeccionista y como... ¿Te exiges mucho? Me exijo muchísimo siempre, entonces pues obviamente eso tampoco ayuda, ¿no? Entonces, pues justamente como venía diciendo, en algún momento te puede ayudar a ser productivo, a ser, pues sí, más eficaz, a estar alerta, etcétera, etcétera, pero llega un punto en el que pues ya tu vida normal se empieza a ver afectada por esta ansiedad porque ya es demasiada, ya pasó como el límite normal y justamente cuando empiezas a sentir ansiedad, porque puedes sentir ansiedad por cosas que merecen o que justifican que sientas esa ansiedad y que es normal, ¿no? Ay, me siento ansiosa porque voy a presentar un examen, ay, me siento ansiosa porque voy a conocer a alguien nuevo, me siento ansiosa por, o sea, hay cosas que lo justifican y dices, pues sí, o sea, es normal que te sientas nerviosa, es normal que te sientas con tantito miedo, con ansiedad, ¿no? Pero cuando ya sientes ansiedad por motivos que no son justificados, digamos, o sea, sin ningún motivo aparente te sientes ansioso, cuando tu nivel de ansiedad ante cierto acontecimiento que pudiera ser pues normal es muy desproporcionada, o sea, cuando tu ansiedad es demasiado grande frente a algo que no requeriría, digamos, o no justificaría tanta ansiedad, es ahí cuando ya podemos hablar de que hay alerta roja, ¿no? O sea, ya hay banderas rojas que nos están diciendo que algo no está del todo bien, ¿no? Y es importante que vayamos aprendiendo a entender y a reconocer nuestras emociones, ¿no? A ir viendo, ay, frente a estas cosas me siento ansiosa, ay, frente a estas cosas pues como que me da miedo, ay, este tipo de cosas me hacen sentir triste, ¿no? Ir conociendo cómo nos vamos sintiendo, ir poniéndole nombre a lo que vamos sintiendo y muchas veces eso nos puede ayudar incluso a evitar que algo que sabes que te causa ansiedad lo puedas controlar y no permitas que se desborde y se convierta en una crisis de ansiedad, ¿no? Pero obviamente para eso pues es mucho trabajo personal, mucho trabajo de terapia, mucho trabajo de interiorizar, de conectar contigo, de ir conociendo tus emociones y, como decía, frente a qué aparecen o no. Y esto no es el irnos etiquetando todo el tiempo y ir con la bandera de ay, porque tengo ansiedad, entonces ya soy ansiosa, o porque de repente puedo sentir depresión, entonces ya soy alguien depresiva. O sea, no, la idea no es etiquetarnos y ir en la vida con este papel, sino enfocarnos en identificar qué es lo que sentimos, qué es lo que nos pasa, para justamente poder trabajarlo, ¿no? Entonces, como yo les dije, me tardé mucho tiempo en identificar y entender qué era lo que yo estaba sintiendo, porque muchas veces yo bloqueaba y como que ese era mi principal mecanismo, bloquear.
Y aunque también soy alguien que conecta con sus emociones y que es sensible y que llora y así, también soy experta en ir por la vida bloqueando, ¿no? Entonces como que yo bloqueaba mucho todo, sobre todo lo que pasaba a nivel familiar y personal. Bloquear, 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 bloquear. Y pues ahí pasaba la vida y yo ahí con mi manita y con mi todo bloqueando hasta que pues no fue suficiente. Y digamos que yo como lo sentí fue que de alguna manera yo estaba bloqueando como esta parte tóxica, como esta parte oscura, y cuando ya no pude, sentí que todo eso Te cae encima. me caía encima y que entonces me quedaba yo sin luz, que la luz que pudiera haber en mí, de repente sentí que se apagó. Así lo sentí. Y pues sí, sentí que todo se derrumbaba, sentí que estaba en un hoyo profundo del que no encontraba salida, no encontraba la luz. Ahí todavía tuve la fuerza de pedir ayuda y estar en terapia, pero con todo y eso, de pronto, aunque es muy útil y por supuesto que es importante y 100% recomendable estar en terapia, porque justo así puedes conocerte mejor, Desmenuzas. crecer adecuadamente, sanar todas esas heridas que podemos tener, y justamente prevenir, ¿no? Que este tipo de emociones que pudieran ser normales de repente se desborden y empecemos a tener crisis y cosas que no es normal. Entonces, con todo y estar en terapia, pues de pronto tampoco fue suficiente y un día tuve una crisis muy, muy, muy fuerte y por una estupidez, o sea... Bueno. No, obviamente yo en ese momento no lo vi como una estupidez. ¿Por qué? Porque de pronto, como les explicaba, de repente la ansiedad que correspondería al evento, tú la presentas muy desproporcionadamente, ¿no? Entonces, pues algo que en alguien cualquiera, pues a lo mejor le hubiera generado un poquito de ansiedad o de enojo o de lo que sea, en mi caso lo magnifiqué, lo vi como algo terrible, como algo imposible de resolver, como lo peor. Y ahí también la cuestión fue que, como mencionaba mi mamá, muchas veces las personas que están a tu alrededor no entienden qué es lo que está pasando, se asustan, se enojan, se alteran y reaccionan quizá de maneras que en lugar de ayudarte hagan que esta crisis crezca más. Que fue mi caso, ¿eh? Que fue justo lo que pasó y obviamente ni lo hizo a propósito, ni lo hizo con el afán de perjudicarme, ni mucho menos, sino que simplemente se asustó y no supo cómo ayudarme. Y entonces la reacción que ella tuvo hizo que mi crisis, en vez de bajar, subiera. Entonces tuve una crisis muy, 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 muy fuerte, en donde mi mamá se asustó muchísimo, en donde yo también me asusté muchísimo, en donde, como les digo, me sentí más en la oscuridad que nunca, en donde, no sé, o sea, dije ya estoy muy cansada de sentirme así, ya no quiero sentirme así,
pero no sé cómo hacerle para ya no sentirme así. Y no sé, fue un día muy complicado, pero mi mamá logró tomar acción y solicitar la ayuda que quizá en ese momento yo no hubiera podido sola solicitar. Entonces, pues se tomó la decisión de que además de la terapia que yo ya estaba tomando, pues iba a requerir atención de un psiquiatra. Entonces, ya estoy con mi psicoanalista, estoy con mi psiquiatra, estoy medicada y me siento mucho más tranquila. Entonces, no tengamos ese miedo, o no sigamos promoviendo como este estigma negativo que existe frente a los psiquiatras, frente a los antidepresivos, frente a los ansiolíticos, porque quizá es la ayuda que nos hace falta. Y esto no quiere decir que toda la vida voy a estar medicada, ni que me voy a volver una adicta, ni mucho menos. Al contrario, en este momento de mi vida la estoy pasando muy mal. Y como me decía alguien con quien platiqué, me decía, a ver, es horrible saber que puedes estar en un 100%, pero vivir y luchar contra la corriente que es la vida en un 40%. Cuando sabes que podrías estar en un 100, en un 90. Y a lo mejor ese empujón, sí, la terapia, pero la terapia sabemos que es un proceso lento. O sea, no es magia, es un proceso lento de ir desmenuzando, como decía mi mamá. Entonces, creo que aquí la medicina, ¿no?, nos puede dar ese empujón para hacer que nuestra vida pues empiece a ser funcional y no nos tardemos tanto en regresar a esa funcionalidad y a esa normalidad, ¿no? Entonces, la verdad para mí fue un cambio radical. Sí me tardé en pedir esa ayuda. Sí pasé mucho tiempo, como les decía, bloqueando y según yo pudiendo sola con todo, cuando la realidad es que si hubiera pedido ayuda antes, quizá me hubiera evitado esta crisis, ¿no? Pero pues los hubieras no existen. Por algo pasan las cosas. Creo que era importante que yo viviera esto para aprender ciertas cosas de mí, para entender que no puedo exigirme tanto, para entender que se vale no estar bien siempre, para entender que no pasa nada si un día las cosas se salen de tu plan y rutina perfecta, que hay que hacerle caso a nuestro cuerpo, que hay que hacerle caso a nuestra mente, y si nos piden descanso, descansar. O sea, estamos acostumbrados a que se glorifica de alguna manera estar en chinga y estar ocupada todo el tiempo y tener 1,000,000 de proyectos, cuando la verdad es que si todo eso te está afectando tu vida, te está generando ansiedad, pues se vale decir que no, se vale tomar una pausa, se vale descansar, ¿no? Y pues creo que eso era lo que yo necesitaba, ¿no? Ponerle pausa a ciertas cosas. Tristemente una de ellas fue el podcast, pero pues ahora que estoy mejor, que me estoy recuperando, que estoy en un proceso que obviamente no es magia, que sé que va a ser un proceso largo, que va a ser un proceso doloroso, pero que va a ser un proceso que me va a ayudar a crecer, a sanar, a mejorar. Pues me atrevo a compartir mi experiencia porque, pues como les decía, siento que a lo mejor a algunos de ustedes les puede pues ayudar o servir, o quizá puedan identificar, híjole, a veces yo me siento así, y a lo mejor esto les ayude a tomar ese impulso de buscar ayuda si es que así lo requieren, ¿no? Y pues bueno, Yohis ya platicó toda su parte. Yo quiero decirles que como mamá, pues a veces no te das cuenta, porque claro, yo la veía súper activa, se paraba en la mañana, hacía su ejercicio,
todo el día estaba conectada a la computadora, haciendo sus programas, haciendo sus cosas, con su material. Entonces yo la veía pues bien. Lo único diferente que yo veía quizá es que estaba de mal humor. Entonces yo decía, ay, pinche escuincla, está con un genio que no se aguanta ni ella, ¿no? Entonces pues yo procuraba pues estar el menos tiempo posible junto de ella para no tener ningún problema de ningún tipo, ¿no? Y el día que ella tuvo su crisis, puedo decirles que ella sí pidió ayuda. O sea, estaba en medio de la crisis y empezó a gritar así como, ayúdenme, por favor, no puedo, no puedo. Entonces yo bajo corriendo, porque no sé qué es lo que le está pasando, y me la encuentro sentada en una crisis donde se movía y me decía, es que no puedo, no puedo. Yo le decía, ¿qué? ¿Pero qué es? A la hora que me explicó qué era que no habían quitado un coche que tenían que quitar. Y entonces yo como mamá, pues como no sabes qué es lo que pasa y la volteé a saber, yo dije, esta niña está haciendo un berrinche como los que podían hacer, que nunca hizo cuando era chiquita. Y entonces yo dije, esta niña está haciendo un berrinche del tamaño del mundo, o sea, ¿qué le pasa? Y entonces en vez de ponerme en sus zapatos, me puse en el papel de la mamá educadora en la que, a ver, no hagas ese tipo de berrinches, por favor, te calmas, esto no es para tanto. Y eso fue lo que hizo que se detonara una crisis mayor en donde yo de verdad me tuve que salir de mi casa porque no sabía cómo controlar este momento. Yo sentía que era un ataque de verdad, de impulso de niña malcriada, y me tuve que salir. Y al día siguiente, ese día no la hablé porque además, claro, yo estaba ofendida porque me había dicho cosas muy feas. Entonces yo estaba ofendida. Cuando regresé, no me fui a despedir de ella. Y al día siguiente en la mañana, cuando le dije, ¿cómo te sientes?, volteó y me dijo, ma, es que ya estoy cansada, a veces ya no quisiera vivir. Y esa palabra de a veces ya no quisiera vivir, a mí me cimbró muchísimo. Y dije, ¿sabes qué? Esta niña necesita una ayuda que yo soy incapaz de darle. Y entonces, como en todo en la vida, y ante las crisis, pues tienes que hacer una intervención. Y yo como tanatóloga dije, este es el momento de pedir una ayuda a una persona experta, que no soy yo, que no es su psicoanalista, que es un psiquiatra. Y entonces me tomé la libertad de hablarle a un psiquiatra muy reconocido, conocido nuestro, y él de inmediato tomó la llamada, le dije qué es lo que estaba sucediendo, y me dijo que me iba a derivar con otra persona, que era la especialista en este tipo de casos de tan fuerte ansiedad, y este cuate psiquiatra, el nuevo al que le pedí ayuda, me dijo, mañana tiene cita tu hija a las 12 conmigo. Y yo dije, ups, ¿y ahora cómo le voy a decir a Yojis que yo ya le hice una cita? Pensando que estaba yo transgrediendo pues sus límites que ella siempre pone. Y con gran miedo fui y le dije, hijita, ¿qué crees? Te hice una cita con un psiquiatra. La tienes mañana a las 12, yo ya no puedo intervenir, te voy a pasar el teléfono y tú tienes que tomar tus propias decisiones. Yo aquí estoy contigo para lo que se te ofrezca y necesito que me expliques qué sientes y qué requieres de mí. ¿Qué es lo que no tengo que hacer cuando estás en esas crisis y qué sí es lo que tengo que hacer? Porque no lo conozco. No sé lo que es la angustia ni la ansiedad. Y para mí era muy frustrante, de verdad. O sea, yo me sentí incapaz de estar para ella, que es lo que a mí más me importa. Le di el teléfono y ella decidió hablarle. Yo no le pregunté, porque dije, ese es un tema muy suyo. Y al día siguiente o ese mismo día en la noche ya se acercó y me dijo, mami, mañana tengo la cita a las 12 con el psiquiatra. Y yo, se los juro, que me fui a acostar con una tranquilidad de decir, ya estamos en buenas manos. Porque saben una cosa, yo lo que veo con ella es que a la hora que ella se sintió que había alguien que la podía contener, como es el psiquiatra, como es el psicólogo y como es el amor mío, por supuesto, ella bajó su nivel de angustia al saber que ya estaba en manos expertas que la iban a ayudar. Esa es mi experiencia y de verdad yo les digo
preguntemos siempre, ¿qué necesitas de mí? Porque lo que yo doy no es lo que ella necesita. Y lo que yo estaba dando, según yo, era lo adecuado y resulta que causaba más crisis. Entonces el consejo que les daría de verdad ante una situación de estas o ante una propia es, ¿qué necesitas? ¿Qué hago por ti? ¿Qué quieres de mí? ¿Cómo te ayudo? Porque mi ayuda a lo mejor no es la eficaz ni es la que se necesita en ese momento, ¿no? Pero ahí también es complicado, o sea, porque yo me acuerdo que después de la crisis esta fuerte y todo, me dijiste, es que explícame cómo te puedo ayudar. Y me acuerdo que yo te dije, pues es que yo tampoco sé, o sea, tampoco entiendo. Lo único que sé es que como reaccionaste o como tiendes a reaccionar cuando me pongo así, pues no me ayuda, ¿no? Entonces, si mientras no puedas tú controlarte y no alterarte así, pues prefiero que ni te acerques, ¿no? O sea, ya saldré yo solita de mi crisis, ¿no? Pero como que tampoco es tan fácil, ¿no? Porque luego me ha pasado que la gente me dice, bueno, pero pues explícame qué sientes o explícame qué te pasa para que yo te pueda entender. No es tan fácil, o sea, de verdad no es tan fácil. Como les digo, yo acabo de darme cuenta que llevo viviendo mucho tiempo con ansiedad, pero yo no sabía, ¿no? Yo no le había puesto este nombre, yo no sé, o sea, de repente me aparecía, de repente reaccionaba así, de repente tenía crisis, pero no sabía exactamente qué nombre ponerle a esto que sentía, ni entendía por qué me pasaba, ni entendía bien frente a qué me pasaba, porque pues, cuando me daba cuenta era como, neta, por eso me puse así. Entonces, creo que también, pues las personas tenemos que pues ser como mucho más empáticas, intentar no juzgar, intentar sí acompañar, preguntar, etcétera, pero tampoco esperar que la persona nos dé toda una cátedra de lo que está sintiendo o de cómo nos pueden ayudar, porque pues muchas veces nosotros ni siquiera lo entendemos, ¿no? O sea, como les digo, yo apenas estoy en el proceso de entender qué es lo que me pasa, de ponerle nombre, de ir detectando frente a qué cosas me pongo mal, frente a qué cosas me lo detonan, ir aprendiendo ciertas estrategias para pues evitar llegar a la crisis, ¿no? Entonces, pues no es tan fácil, o sea, no es tan fácil porque además también cada persona vive las cosas y siente las cosas de manera diferente, y las ¿no? magnifica de manera diferente. Entonces, mi ansiedad no va a ser la misma ansiedad que la tuya o que la de cualquier persona, o sea, cada quien vive las cosas distintas, ¿no? Entonces, creo que ahí lo importante pues es de manera individual pedir ayuda y como les digo, o sea, si estás frente a una persona que de repente pues no le entiendes, de repente desaparece, de repente se altera o se enoja frente a cosas que no, pues ser más empáticos, no enojarnos, no alejarnos y ay, no, porque quizás gente que nos necesita. A mí esa parte me ha costado mucho trabajo porque soy alguien que tiende a pues así como les decía que mi mecanismo era bloquear, también pues una de mis formas de reaccionar frente a mis emociones y a lo que me pasa es aislarme. Me cuesta muchas veces platicar o explicar lo que me pasa, sobre todo si no lo entiendo, ¿no? Uh-huh. Entonces, pues de repente quizá tienda a hacerme a un lado, a desaparecer. Y la gente no lo entiende, ¿no? La gente se enoja, piensa que pues ahora quién sabe qué le pasó a esta niña que ya se volvió a desaparecer,
O hasta piensan que eres egoísta, ¿no? Que no te interesa lo que las demás personas están viviendo. Exacto, ¿no? Entonces, pues yo sé que todo el mundo tenemos problemas, pero justo por lo mismo, pues tratemos de ser, pues, empáticos frente a los demás, ¿no? Porque, pues, yo ya lo estoy trabajando y estoy buscando la manera de ser mejor y enfrentarme mejor a las cosas que me pasan. Sé que quizá la manera de enfrentarlo, que como lo hacía antes, que era pues aislarme, evidentemente no está bien porque justo la gente pues no lo entiende, no entiende qué te pasa, no entiende por qué te alejas, porque ya no estás y lo toman a mal. No todos, obviamente, tengo la fortuna de tener gente a mi lado que sí detectan, ¿no? Y se preocupan cuando me desaparezco. Y lo agradezco infinito. Pero pues la mayoría no lo entiende, ¿no? Y es complicado porque, como les digo, ¿cómo explicas algo que tú tampoco entiendes? Entonces, pues ahora que ya lo estoy entendiendo un poco mejor, por eso lo estoy compartiendo aquí, para que quizá más personas puedan entenderlo. Y si lo están viviendo, pues también aprendan a manejarlo, a pedir ayuda. Y si vives cerca de alguien que puede tender a la ansiedad, a la depresión o a cualquier otro tipo de trastorno, pues sepamos cómo ayudarlos, cómo estar cerca. No nos alejemos. La gente nos necesita. Y ahí yo quisiera agregar algo. Claro que yo entendí que lo que Yohis estaba viviendo es ansiedad en el momento en el que hablé con el psiquiatra. Y le dije, oye, mi hija tuvo una crisis así, y así, y así, y así. Y el psiquiatra me dijo, esa es una crisis de ansiedad. Y en ese mismo momento yo empecé a estudiar lo que era la ansiedad y en cuántas maneras se manifestaba. Y pues no sé si Yohis lo quiera decir o yo puedo decir un poco de cómo se manifiesta, pero puede ser en trastornos obsesivos compulsivos, puede ser en unos celos desmedidos, puede ser en hambre, puede ser en, pues no sé, mi Yohis, es en muchas variables en las que presentas la angustia y que la gente, o la ansiedad, y que la gente que está junto, pues no la entiende porque no la ha vivido nunca, ¿no? Entonces, yo, por ejemplo, soy nostálgica, podría decir, soy muy chillona. Todo el día puedo chillar y a los 5 minutos me estoy riendo, pero yo nunca he entrado en esos episodios de alejarme, porque mi manera de ser es más como de, yo me alimento un poco de la energía del de junto, entonces si me alejo me voy a ponchar muchísimo, entonces no es mi caso, pero el de ella sí. Pero cuando has vivido tanto tiempo, tantos años, como yo he vivido con Yohis, que son 30, y ves que ese es su modo de vida de hace 5 o hace 4 años para acá, pues piensas que eso es lo que ella ha elegido. Y jamás, como mamá, piensas que está pasando una crisis fuerte y una ansiedad o angustia que tú desconoces. Entonces yo a las personas, no nada más a las mamás, sino a los hermanos, a las esposas o a la persona que viva con una persona que tiene ansiedad de cualquier tipo, por favor aprendan. Para eso existen libros, para eso puedes, yo voy a psicoanálisis y mi psicoanálisis muchas veces lo utilizo un poco como para que me expliquen qué hacer en esos casos, qué se hace, cómo funciona, ¿no? Porque claro, todos necesitamos de esa ayuda, no somos supermanes, quisiéramos, pero no somos todopoderosos como para saber qué actuar, y más como mamá con tus hijos en cada situación específica que les pase, ¿no? Entonces, a estudiar, muchachos, a estudiar, que hay muchísima literatura para todo en la vida. Entonces, ser empáticos, primero.
Y yo le agradezco a Yogis que me haya dicho, no sé cómo me ayudes, pero sí sé qué es lo que no quiero que hagas. Y entonces al decirme lo que no quiere que haga, ya no lo hago. O sea, sé que eso no lo debo de hacer y entonces vas encontrando otras maneras de poderte acercar y de poder tener una comunicación diferente, pero ya no desde mí, ¿sí me entienden? Ya no desde mi furia porque la estoy viendo mal, porque a eso tendemos. Cuando a alguien al que amas le pasa algo y tú no sabes cómo controlarlo, te enojas, porque ese es como tu sentimiento de sobrevivencia, enojarte y decir, cálmate, o sea, así no funcionan las cosas. Y pues claro que no, eso es lo peor que yo pude haber hecho ese día con Yogis. Ya lo hablamos, ya nos abrazamos, ya nos pedimos perdón, pero ya sé qué es lo que no debo de hacer. Y ahora estoy aprendiendo que sí es lo que debo de hacer. Entonces yo a eso las invito, a que estudien. Y justo en esta parte de estudiar, de entender todo, está la parte de saber que la ansiedad tiene como diferentes vertientes, digamos, ¿no? Y ahí es donde les decía, o sea, cada quien lo va a vivir de distinta forma porque la ansiedad de cada quien es distinta, ¿no? Y hay varios trastornos. Dentro del trastorno de ansiedad en sí hay varios, ¿no? Entonces podemos tener, por ejemplo, el trastorno de ansiedad generalizada, el trastorno de pánico, trastorno obsesivo compulsivo, trastorno de estrés postraumático, fobia social, agorafobia y fobia específica, ¿no? Obviamente aquí no les vamos a dar la clase de ansiedad, sino que les estoy hablando desde mi experiencia, pero pues si quieren conocer más acerca de los distintos tipos de ansiedad, pues aquí les menciono los principales. Porque a lo mejor cuando ellos lo estudien se van a identificar con uno y va a decir, ay, esto es justo lo que siento y no lo sabía, claro. No le pones nombre. Claro, y aquí tampoco se trata de a fuerza tenernos que encasillar en algo y a fuerza tengo que tener ansiedad. No, o sea, tampoco se trata de eso, pero sí, como les decía, de ir conociendo nuestras emociones, ¿no? Como yo les digo, yo no soy ansiosa. Exacto. Yo tengo otras cosas, soy chillona. No, y ir identificando, ¿no? Y saber que cuando alguna de tus emociones se sale, ¿no? Del parámetro. Del parámetro, pues ahí es una bandera roja, ¿no? Y el buscar etiquetarlo no es, como les digo, para colgarnos el letrero de ansiedad, no, sino es para partir de ahí y saber cómo trabajarlo en ti para ser funcional, para que no interfiera en tu vida normal, ¿no? Para que no te lleve a pasarla mal y a tener estas crisis tremendas, ¿no? Entonces, bueno, como les decía, pues la sintomatología puede variar en cada persona, ¿no? Pero digamos que se habla de una crisis de ansiedad cuando se producen 4 o más de los siguientes síntomas. Les voy a mencionar algunos. Palpitaciones o elevación de la frecuencia cardíaca, ¿no? Ese sí lo siento yo, me empieza a dar un poco de taquicardia. Sensación de ahogo o respiración rápida, eso me pasa muchísimo, o sea, de verdad siento que no puedo respirar bien. Opresión en el pecho, miedo o pánico, ¿no? Literalmente sientes que te estás muriendo. Y sí, o sea, te entra un pánico tremendo, piensas que está pasando lo peor del mundo y que no hay solución. Sudoración o escalofríos, a mí no me pasa. Temblores, creo que tampoco. Náuseas o molestias abdominales, puede haber mareos, incluso te puedes desmayar. Sensación de irrealidad, sensación de entumecimiento u hormigueo, ¿no? Esas son como las principales. Esa a mí me pasa, la sensación de hormigueo. No, o sea, como les digo, a mí lo que me pasa es que empiezo como con taquicardia, empiezo a hiperventilar. Ajá, o sea, me empieza a costar trabajo respirar y por supuesto magnifico a la máxima potencia
la situación que está sucediendo, por más mínima que sea. Y literal sientes que estás a punto de morirte, o sea, de verdad es un pánico de decir, híjole, esto no tiene solución, y como no tiene solución, ya se va a acabar el mundo, porque pues esto no lo puedo solucionar. Ahora, como cada quien lo vive de diferente manera, también obviamente no hay como una receta mágica de, cuando empiezas a sentir ansiedad, haz esto. Pues no. Yo les puedo decir como lo general que se maneja, las estrategias generales que todo el mundo recomienda, y también les puedo decir lo que yo hago, que me ha funcionado, pero eso es cuestión de cada quien y es de prueba y error, ¿no? Porque a lo mejor lo que a mí me funciona, pues a ella no. Entonces... Quiero decir algo, yo por ejemplo soy claustrofóbica, entonces saben que si siento, y es hasta con un abrazo, Juansi, mi hijo que es altísimo, llega y me abraza y me tapa la nariz con su abrazo y yo verdaderamente empiezo a sentir que no puedo con eso, o sea, que voy a enloquecer, tengo que decirle, porfa, Juansi, porfa, y él no me cree, y yo le digo, porfa, Juansi, de verdad, estoy entrando en crisis de claustrofobia, por favor, hazte para allá, es algo que no puedes controlar, no sé explicárselos, o sea, a mí no me da angustia, a mí me da claustrofobia y llanto. Pero por ejemplo, te recomiendan mucho hacer ejercicio, dormir bien, comer bien y pues como muchas técnicas de relajación y respiración, ¿no? Entonces, bueno, la parte de hacer ejercicio creo que sí es muy importante porque es una manera de, alguna manera de sacar como las emociones que tienes y por supuesto que eso te ayuda a subir ciertos neurotransmisores y a liberarlos que te van a hacer sentir bien, que te van a hacer sentir placer, que te van a hacer sentir contenta, ¿no? Entonces, hacer ejercicio es importante. Yo siempre procuro hacer ejercicio por lo menos 1 hora al día, pero por supuesto cuando me vino la crisis fuerte, pues yo no me sentía motivada para nada. Y lo dejó de hacer. Y me costaba trabajo pararme de la cama, me costaba obviamente qué energía ni qué nada para hacer ejercicio. Las primeras 2 semanas con el medicamento que me mandó el psiquiatra me traen efectos secundarios fuertes, entonces yo me sentía pésimo, me sentía súper cansada, todo el día lo único que quería era dormir. Me costaba mantener los ojos abiertos, sentía malestar general, náuseas, me dolía la panza, feo. Entonces pues así, ¿con qué ganas te paras? ¿Con qué ganas haces ejercicio? Pero pues una vez que ya pasaron los efectos negativos, otra vez pude tener energía para retomar el ejercicio y la verdad es algo que sí les recomiendo mucho porque sí ayuda, sobre todo para los que tenemos ansiedad. Dormir bien es fundamental y yo llevo muchos años durmiendo pésimo. Constantemente me despierto muchas veces en la noche, entonces no tengo un descanso real. También ya me mandaron medicamento para dormir bien y realmente no me ha funcionado, entonces pequeño detalle, porque pues obviamente cuando no descansas, pues tampoco puedes funcionar bien en el día, ¿no? Entonces, pues traten de cuidar sus hábitos de sueño, que eso es algo que también a mí me cuesta trabajo. Yo soy la típica que pues en las noches cuando tengo tiempo de ver las series y pelis y como a mí me encanta esa parte, pues me espero hasta que ya me voy a dormir para seguirla viendo, ¿no? Y pues dicen que hay que desconectarte por lo menos 1 hora antes de dormir de las pantallas, porque si no, pues obviamente te va a costar trabajo dormir, ¿no? Entonces, pues yo no hago eso, entonces sé que también mis hábitos de sueño no están del todo bien. Ya me compré lentes para bloquear la luz azul y que Ay, le encantan. Y que no me afecte tanto. Pero sí, pues hay que cuidar mucho nuestros hábitos de sueño para poder tener un descanso óptimo. Y como les digo, técnicas de respiración y relajación, dicen mucho que ayudan a meditar y así. A mí ese tipo de cosas me cuestan trabajo, pero sí, algo que me ayuda, digamos, es me pongo literal en el piso, le llaman child's pose, como tortuguita, en donde literal te hincas y te pones así
y empiezo a respirar. Y también hay un ejercicio muy bueno que te ayuda a centrar tu atención, no en la situación que te generó la ansiedad, sino en tus sentidos. Entonces es de buscar 5 cosas que puedas ver, 4 cosas que puedas tocar, 3 cosas que puedas oír, 2 cosas que puedas oler y 1 cosa que puedas probar. Entonces cuando te empiezas a enfocar en algo que te ayude a distraerte y que sobre todo sea en la parte sensorial, eso ayuda mucho como a evitar que llegues a la crisis. Y también a mucha gente les sirve, como les decía, esta parte como de tocar base y entonces manipular ciertos materiales sensoriales. Puede ser de estas pelotitas que apachurras, puede ser plastilina, play-doh, masita, algo que puedas tú manipular y que haga que tu atención se vaya a ese sentido en particular. Y como mamá o como pareja o como la persona que está junto, usando esas técnicas que Yogis dice, lo que tienes que hacer cuando la persona está en crisis es como decirle, a ver, ventana, puerta, mesa, o sea, ubicarla en el espacio en el que está para que se dé cuenta y se baje de esa nube de irrealidad en la que está y ponerla en el aquí y en el ahora. Entonces, hay muchas cosas que podemos nosotros ayudarles para que esas personas entren más rápido como en ese momento de calma. Y algo que yo le digo a Yogis es, no te exijas. Si en este tiempo difícil no te puedes levantar temprano a hacer ejercicio, tampoco va a pasar nada. A lo mejor lo que tu cuerpo necesita en ese momento es dormir. Si en vez de hacer tu programa para la escuela, quieres echarte en mi cama y vemos una peli, nunca ha pasado, vemos una peli o te pones a ver una serie, o sea, no te exijas. ¿Por qué? Porque no está, como ella decía, no estás al 100. Si estás al 40 y te quieres exigir al 100, obviamente no lo vas a dar. Entonces yo le digo, apapáchate, o sea, quiérete, consiéntete, come lo que quieras, duerme el tiempo que quieras, haz lo que se te dé la gana, porque ahorita la atención la tienes que poner en ti. O sea, Yogis tiene que poner su atención en ella para detectar y encontrar las cosas que le pueden causar una crisis. Un día le dije, oye, te quiero platicar algo, y me dijo, ma, please, si es algo que me va a detonar a mí ansiedad o angustia, please, no me lo digas. Y se lo dije, porque yo no sabía que eso le podía causar ansiedad. Y entonces se fue rápido a su cuarto, y cuando fui a su cuarto me lo encontré en esa posición que dice ella como de tortuguita, y le dije, ¿qué haces? Y me dijo, estoy bajando la ansiedad, mamá. Entonces, también como mamá tenemos, o le digo, yo como mamá, pero ustedes como pareja, pues tenemos mucho que aprender para poder acompañarlos y que sea un acompañamiento desde el amor, como yo siempre digo, desde el amor, sin poner etiquetas. Ella no es ansiosa, le dan crisis de ansiedad, pero no es una mujer ansiosa. Yo no soy una mujer triste. A mí me dan crisis de tristeza y me pongo a llorar, pero no podemos generalizar. Entonces, pues desde el amor, yo siempre se los digo, todo en esta vida se arregla desde el amor y preguntando, ¿qué necesitas? Hoy, ¿qué necesitas de mí? ¿Qué puedo hacer por ti? ¿Cómo te ayudo? Y ser como incondicionales y empáticos frente a una crisis así. Y eso es lo que yo siento que a Yogis y a mí en este tiempo difícil nos ha sacado adelante. Yo puedo decirles que hoy la veo, bueno, muchísimo, bueno, es que yo sí les diría que 100 veces mejor de lo que estaba hace 2 meses. Hoy la veo que hace ejercicio, que va y me abraza, que quiere platicar, que disfrutamos los momentos. Ella me dijo, ma, y si volvemos a ser a toda madre, a toda hija, hoy yo siento, y no voy a llorar, porque soy bien macha, pero siento que recuperé a mi hija, ¿saben?
no estaba, se había ido, no estaba, esa hija mía tan hermosa, de repente, como ella dice, de verdad, empezó a perder ese brillo, empezó a estar opaca y yo no la encontraba. ¿Saben lo que es para una mamá, una pareja o lo que sea? Voltear a ver a la persona de las que más amas, que son tus personas preferidas, y no encontrarla, porque no está, es muy fuerte. Entonces solo les puedo decir que este problema no es un problema aislado de ella, es un problema que afecta a todos aquellos que viven junto a la persona que le está pasando con ansiedad y que lo sufrimos igual. Gracias a Dios yo no tengo ansiedad, porque imagínense, ansiedad con ansiedad hubiera sido terrible, entonces hubiéramos tenido que traer a un tercero, cuarto, quinto. Pero sí ser empáticos, no exigirle a la persona de junto que actúe como siempre actuaba, porque no puede, y hacerle entender a ella, yo en mi caso, que no todo lo sé. Ser humilde y decir, ¿sabes qué? No sé cómo. No tengo la menor idea. Nunca se me había presentado un caso así, pero te prometo que voy a estudiarlo. Te prometo que voy a aprender a estar para ti en las necesidades que tú requieras, porque pues a ella le dan esas crisis, pero yo he estado con personas que, por ejemplo, les dan crisis de celos y que magnifican el que tú voltees y le digas a alguien, hola, porque piensa que ya tú, ¿me entiendes?, estás queriéndote cambiar de pareja o queriéndote ir con esa otra persona a algún lado, y no es verdad. O sea, no podemos etiquetar. Cada quien tiene la ansiedad y la sufre de diferente manera, y lo único que hay que hacer es contactar con esa ansiedad, estar y aprender de ella, como todo en la vida. Y bueno, en este tiempo en el que he podido ir descubriendo qué es la ansiedad y qué es la ansiedad en mí y cómo la siento yo y demás, un día reflexionando al respecto, hice un escrito en donde traté de plasmar cómo yo vivía la ansiedad y bueno, se los quiero compartir. Ansiedad que llega de la nada, ansiedad que se instala, ansiedad que a veces se justifica, pero que la mayoría de las veces es injustificada. Ansiedad que toma el control del cuerpo y de la mente. Ansiedad que se apodera. Ansiedad que bloquea y paraliza. Ansiedad que no deja respirar. Ansiedad que hace temblar. Ansiedad que hace latir el corazón con fuerza. Ansiedad que magnifica todo. Ansiedad que lleva a los peores extremos. Y bueno, les comparto mi testimonio porque, como les decía, sé que a lo mejor muchas personas pueden estar viviendo y sintiendo esto mismo, y específico con la pandemia, todas estas cuestiones de salud mental se han visto maximizadas. Entonces, pues, ojalá esto les pueda servir y a lo mejor con esto incluso pueden detectar que ustedes tienen ansiedad y a lo mejor no lo sabían y empezar a trabajar en eso. Creo que es importante hacer conciencia de la importancia de la salud mental, de cuidarnos, de no creer que podemos con todo, de aprender a poner límites y de ponérnoslo a nosotros mismos, de no exigirnos tanto y sobre todo de saber pedir ayuda y saber pedirla a tiempo. Como les digo, la terapia siempre ayuda, siempre es importante, pero no siempre es suficiente. Entonces hay que dejar de pensar que es malo acudir con un psiquiatra, que es malo tomar medicamentos. Como les decía, muchas veces es ese empujoncito que necesitamos y como me decía mi psiquiatra, es algo temporal, no vas a estar medicada para siempre. Es muy importante darle prioridad a nuestra salud mental, a no dejarla para después, a no poner pretextos y no pensar que podemos solos, ¿no? Mucho tiempo yo pensé eso, yo pensé que podía sola, ponía pretextos para no tratar mis problemas y pues se vale no estar bien, no tenemos por qué estar bien siempre. Pidan ayuda si se identifican con algo de lo que platicamos aquí, no están solos, aquí estamos.
y pidan ayuda, de verdad. Y algo que yo quiero recalcar a las personas que viven junto, a las personas que tienen estos trastornos, es que no se echen la culpa. Nadie es culpable de lo que le está sucediendo a ella. A lo mejor sí, como Yohis decía, hay cosas que yo puedo detonarle, pero ella ya tiene esa ansiedad y no es provocada por mí. Es provocada por situaciones que le han pasado a lo largo de su vida o X. Entonces, no se sientan culpables de decir es que por mi culpa mi hija está en este estado de ansiedad, porque no, es verdad, yo no soy culpable. Puedo detonarle ciertas situaciones, pero no soy culpable. Y ella tampoco tiene que sentirse culpable de tener estos episodios. Entonces, la culpa, por favor, sáquenla de la vida. La culpa no cabe en este trastorno. No cabe. No vamos a darle entrada. No existe la culpa, ni yo se la provoco, ni ella es culpable de provocársela. Simplemente sucede. Y de verdad, muchas veces podemos sentir que estamos en el hoyo, que estamos en la oscuridad y que no vamos a volver a ver la luz, y les aseguro que sí se puede salir del hoyo, que sí se puede volver a ver la luz, que sí puedes recuperar tu vida si pides ayuda y estás dispuesto a trabajar en ti. De verdad, como decía mi mamá, estoy regresando a ser un poquito yo. Y ya me he dado cuenta de que puedo con mayor facilidad identificar qué es lo que me detona la ansiedad, y cada vez cuento con más estrategias para manejarla y evitar que se desborde y llegue a crisis. Ya varias veces me he dado cuenta de que algo que a lo mejor antes me hubiera llevado a una crisis directo, lo he logrado manejar, y me he dado cuenta de que solita puedo y tengo las herramientas. Entonces es cuestión de verdad de decisión, de tomar ayuda. Y porfa, de verdad, eviten el échale ganas, evita el sé positivo, ten buena actitud, porque ojalá uno pudiera salir de esto tan fácil como echándole ganas. Gracias. Yo quisiera decir nada más para terminar ya este capítulo, que fue un capítulo que cuando nos sentamos a pensar que queríamos regresar, el tema era otro, y las dos, porque la verdad es que sí tenemos una conexión de almas muy especial, las dos decidimos que el regreso tenía que ser con este tema. Y yo quiero decirles que yo me siento inmensamente orgullosa de tener una hija como Yohis, de que ella ha estado cerca de mí en este tiempo difícil, que se dejó ayudar en la manera en la que yo podía, y después ahora más con las herramientas que tengo. Y pues solo decirte, mi amor, que te amo y que eres lo más importante en mi vida, junto con Juansi, y que sé que la pasaste mal, que yo sufría, que me sentía totalmente impotente, y que aquí estoy y estaré siempre que tú quieras contigo. Te amo. Yo te amo más, y gracias, porque sin ti no hubiera podido salir de esto. Gracias por haber estado. Por escucharnos. Ojalá les sirva. Hasta la próxima. Bye. Gracias por acompañarnos en este capítulo. Esperemos lo hayas disfrutado. Fue con todo nuestro cariño. Nos vemos el siguiente miércoles con otro nuevo capítulo.